Bienvenidos una vez más a Truth and Promises. Les saluda Eddie. Hoy nos paramos frente a uno de los relatos más antiguos de la historia humana, pero que contiene en su esencia más pura el núcleo legal de toda la revelación bíblica, el conflicto de Génesis capítulo 4. Por generaciones, el sistema religioso nos ha vendido una narrativa puramente moralista sobre Caín y Abel, la trágica historia de un hermano bueno frente a un hermano malo, un arranque de celos y un crimen fraternal. Pero cuando desvestimos el relato del misticismo religioso y analizamos el texto bajo la estricta lupa jurídica y espiritual de las escrituras, descubrimos algo mucho más profundo. Lo que ocurrió en las afueras del Edén no fue una simple disputa familiar, fue el primer gran litigio teológico de la humanidad. Dos hombres, dos altares y dos ofrendas radicalmente opuestas que buscaban resolver la misma encrucijada legal ante el tribunal eterno. ¿Bajo qué fundamento puede un ser humano ser aceptado y declarado justo ante un Dios santo? ¿Es por el mérito de sus propias obras o es a través de la respuesta de la fe? Prepárense porque en este estudio vamos a desglosar las evidencias. Analizaremos el veredicto del juez supremo y descubriremos cómo este antiguo altar anticipó con precisión matemática el plano legal de nuestra redención. Comenzamos. Para que este análisis sea lo más claro y edificante posible, he trazado una hoja de ruta técnica que nos permitirá desglosar el caso de Génesis 4 paso a paso. Primero, estableceremos el origen de los caminos, analizando el contexto de estos dos seres humanos y la naturaleza de su búsqueda ante Dios. Luego entraremos en los detalles del expediente de Caín para entender por qué su ofrenda representa la génesis de toda religión, de obras y por qué legalmente estaba condenada al fracaso. En contraparte, estudiaremos el testimonio de Abel, descubriendo por qué la sangre es el único lenguaje que el Tribunal del Cielo reconoce para la remisión o el perdón de pecados. Llegaremos al punto de inflexión, la sentencia divina. Analizaremos el veredicto del juez y por qué Dios aceptó un altar y dejó el otro en silencio. Reforzaremos nuestro argumento con un contraste espiritual, trayendo el testimonio del Nuevo Testamento a través de las epístolas de Pablo y Judas. Daremos el salto de la sombra a la realidad, viendo cómo este evento anticipó el plano legal de nuestra redención. Y finalmente cerraremos con la joya de la corona, el Evangelio, la obra terminada de Cristo, que resuelve para siempre el dilema de nuestra justificación. Entremos de lleno en nuestra primera etapa, el origen de este conflicto milenario. Me gustaría que me acompañaras al libro de Génesis, capítulo 4, versos del 1 al 7. Si tienes una Biblia a mano, puedes acompañarme. Y si no, te lo muestro aquí en pantalla. Génesis capítulo 4, versos del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por el Señor. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor respetó a Abel y aceptó su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres,
no serás aceptado, y si no hicieres bien, el pecado está acechando a la puerta y te desea, y tú te enseñorearás sobre él. Entramos de lleno en el expediente. Punto número uno, el origen de los dos caminos. La Biblia nos dice en los primeros versículos de Génesis 4 que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Uno labrador de la tierra, el otro pastor de ovejas. Y llega un momento determinante. Ambos presentan una ofrenda al Señor. Pero antes de juzgar las ofrendas, debemos entender el marco legal en el que se encuentran. Pasemos a analizar lo que yo llamo el escenario del juicio. Primero, están en las afueras del Edén, y esto es vital. Ya no gozan de la presencia directa de Dios. Están en territorio de exilio, en una tierra que ya recibió una sentencia de maldición. Cualquier cosa que esa tierra produciera legalmente ya estaba contaminada por la caída. Segundo, el conflicto. Aquí vemos la santidad absoluta de Dios chocando contra la insuficiencia de la justicia propia. El hombre, consciente de su separación, intenta tender un puente de regreso al Creador. Pero, ¿con qué materiales va a construir ese puente? Tercero, la sentencia. En el versículo 7, Dios confronta a Caín con una advertencia jurídica que nos vuela la cabeza. Dice así el pasaje, el versículo 7. Si bien hicieres, no serás aceptado, y si no hicieres bien, el pecado está acechando a la puerta y te desea. Escuchen bien esto, porque aquí está la clave que la religión te ha ocultado, la palabra pecado. En este versículo no se refiere solo a una mala acción. En el hebreo original y en el contexto jurídico de la época, Dios le está diciendo a Caín, si no buscas la cobertura correcta, el cobrador de la deuda está sentado en tu entrada. El pecado es presentado aquí como un acreedor legal, como un juez ejecutor que tiene el derecho legal de devorarte si no presentas el pago que el tribunal exige. Dios le está advirtiendo a Caín que está operando en un terreno de bancarrota espiritual y que el acreedor está listo para embargar su alma si intenta pagar una deuda de pecado con el sudor de su frente. La mesa está servida para el desastre o para la redención. Veamos ahora cómo respondió cada hermano ante esta realidad. Entramos formalmente al análisis de las evidencias. Analicemos el primer caso en el estrado, el camino de Caín, basado en el versículo 3. Y dice así, Génesis 4:3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. La escritura dice de manera muy simple que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. A simple vista, para la mente humana y religiosa, esto parece un acto de devoción legítimo. Caín trajo, Caín trabajó, sembró, cosechó y le trajo a Dios lo mejor de su producción. Sin embargo, cuando examinamos los elementos bajo la estricta jurisprudencia divina, descubrimos tres vicios legales irreparables que condenaron su altar. Primero, la procedencia de la ofrenda. El texto especifica que trajo del fruto de la tierra. ¿Cuál es el problema legal con esto? Que esa tierra, según Génesis 3:17, ya arrastraba una sentencia condenatoria. Me gustaría que fueras conmigo a Génesis capítulo 3 y el verso 17. Génesis capítulo 3, verso 17. Y dice así, y a Adán dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé diciendo,
no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios le había dicho a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Caín intentó presentarse ante un Dios 3 veces santo, utilizando como moneda de pago algo que provenía de un territorio bajo maldición legal. Es el equivalente jurídico a intentar pagar una fianza en un tribunal utilizando dinero falsificado o confiscado. La procedencia de la ofrenda anulaba el trámite automáticamente. Segundo, el enfoque. El altar de Caín es el monumento al sudor, a la labor y al mérito humano. Caín se paró frente a Dios con los brazos llenos de sus propios logros, un mensaje implícito al juez que decía básicamente, mira lo que mis manos han logrado, mira cuánto he trabajado la tierra, acéptame por lo que yo hice. Eso es enteramente el nacimiento de la religión. La religión siempre te va a pedir tu esfuerzo, tu sudor, tus reglas y tus méritos para intentar escalar hacia Dios. Tercero, el defecto legal absoluto. Caín intentó algo jurídicamente imposible, negociar con el juez basándose en su propia justicia. Y aquí es donde el Nuevo Testamento destruye por completo el sistema de Caín a través del apóstol Pablo. Me gustaría primeramente que me acompañaras a Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas capítulo 2, verso 16. Y dice así la palabra del Señor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 3 y el verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Y dice así, Romanos 3:20. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque la ley es el conocimiento del pecado. Y vean qué importante que dice, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Y por último vamos a ir a Tito capítulo 3 y el verso 5. Tito capítulo 3, verso 5. Y dice así, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Escucha el veredicto del tribunal apostólico. En Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo vuelve a afirmar la sentencia en Romanos 3:20, como lo mencioné, porque las obras de la ley, ningún ser humano va a ser justificado delante de él. Y si por aquello de las dudas, Pablo nuevamente en Tito 3:5 nos dice, aquí como mencionaba, que él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aquí está la quiebra legal del camino de Caín. El pecado introdujo una deuda de muerte que el sudor humano jamás podrá liquidar. Caín pretendía que el juez supremo ignorara el veredicto del Edén a cambio de unas frutas hermosas. Intentó comprar su aceptación,
El camino de Caín es el camino de todo aquel que hoy en día dice, Dios me va a aceptar porque soy bueno, porque no le hago daño a nadie, porque yo me esfuerzo. Las esferas religiosas enteras siguen atrapadas en este altar muerto, ignorando que ante el juez del universo, nuestras mejores obras son más que, no son más que trapos de inmundicia. Caín se retiró de su altar en bancarrota porque rechazó el único requisito que el tribunal exigía. Pasemos ahora al otro lado de la moneda, al altar que sí tenía el respaldo legal, que es el camino de Abel. Ahora, habiendo examinado el expediente fallido de Caín, pasemos a este otro lado y analicemos el segundo caso, el testimonio de la sangre, basado en la primera parte del versículo 4 en Génesis. Entonces, me gustaría que volviéramos a Génesis capítulo 4 y el verso 4, la parte primera. Génesis capítulo 4, verso 4, la parte primera, y dice así: Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. El texto nos dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. A diferencia de su hermano, que confió en lo que sus manos podían producir a partir de una tierra bajo sentencia, Abel operó bajo un principio legal completamente diferente. Examinemos las evidencias de su altar. Primero, la ofrenda. Abel no trajo el fruto de su sudor, trajo un sacrificio inocente. Trajo los primogénitos de los primogénitos de sus ovejas. Para entender el peso jurídico de esto, tenemos que proyectar la ley de Dios a través de toda la escritura. En Levítico 17:11 se nos revela la constitución financiera del tribunal divino. Me gustaría que me acompañaras a Levítico capítulo 17 y el verso 11. Levítico capítulo 17 y el verso 11. Y dice así: Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre que hace expiación por el alma. Abel entendió lo que Caín ignoró, que una deuda de muerte provocada por el pecado solo se puede saldar con una vida equivalente, y la vida está en la sangre. Segundo, el enfoque. El altar de Abel no es un monumento al orgullo humano, es el monumento al reconocimiento de culpabilidad. Al degollar ese cordero inocente y ponerlo en el altar, Abel no estaba diciendo, mira qué bueno soy. Al contrario, estaba confesando, juez supremo, yo merezco la muerte por cuanto soy un hijo de la caída. Pero presento la vida de este sustituto inocente en mi lugar. El enfoque de Abel es la rendición total ante la justicia del juez. Tercero, el fundamento legal definitivo. Aquí es donde el Nuevo Testamento conecta de manera milimétrica en Hebreos 9:22. Y me gustaría que me acompañaras a Hebreos capítulo 9, verso 22. Hebreos capítulo 9, verso 22. Y dice así: Y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Aquí está el secreto de la aceptación divina. La religión te dice que le lleves a Dios tus buenas obras, tus promesas, tus rezos y tus sacrificios personales, el sudor de Caín. Pero el Evangelio te dice que el tribunal del cielo no acepta transacciones con el esfuerzo humano. Dios no miró con agrado a Abel porque fuera un hombre intrínsecamente más bueno que Caín. Miró con agrado a Abel porque Abel respetó la jurisprudencia divina. Abel
se presentó en bancarrota, pero con el pago correcto en la mano, la sangre del sustituto. Mientras Caín se paró con el orgullo de sus logros, Abel se arrodilló detrás de la sangre de un inocente. Dos hombres, dos altares, pero solo uno de ellos iba a recibir el dictamen aprobatorio del juez supremo. Pasemos ahora a la siguiente parte para ver el momento del veredicto, la sentencia divina. Llegamos al momento cumbre del litigio. Basándonos en los versículos de Éxodo, capítulo 4, del 4 al 7, vamos a leer lo que Dios dijo. Génesis 4, del versículo 4, la parte segunda, hasta el versículo 7. Dice así: y el Señor respetó a Abel y aceptó su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás aceptado? Y si no hicieres bien, el pecado está echando a la puerta y te desea, y tú te enseñorearás sobre él. Primero, la aceptación visible. El relato nos dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. En la teología bíblica e histórica sabemos que la aceptación de Dios no fue un sentimiento secreto, se manifestó con una señal sobre el sacrificio inocente. Esa señal de la justicia divina se mostró sobre el sustituto, aceptando la víctima y declarando legalmente libre y justo al oferente. Segundo, el silencio. El texto continúa con una frase fulminante: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. En el altar de Caín no hubo una señal, no hubo una respuesta, no hubo una validación. El altar de Caín permaneció intacto, frío y en silencio. Sus mejores frutos y todo el sudor de su frente fueron desestimados por el tribunal. Tercero, la regla jurídica definitiva. Y aquí es donde tenemos que derribar con el mazo de la justicia divina el mayor engaño de la religión moderna. La religión siempre te va a decir: no importa cómo busques a Dios, lo que importa es la intención, lo que importa es la sinceridad de tu corazón. Falso. Ese argumento queda destruido en este altar. Caín tenía la intención de adorar. Caín se tomó el tiempo de construir un altar. Caín fue sincero en su esfuerzo, pero el juez del universo no envía, no evalúa tus intenciones. Lo que Dios evalúa es la validez legal del fundamento. Dios no rechazó a Caín porque le cayera mal. Rechazó su ofrenda porque violaba la jurisprudencia del cielo. Y la razón legal de este rechazo nos la afirma el apóstol Pablo en su cita que vamos a continuación a buscar en el libro de Efesios, capítulo 2 y el verso 9. Efesios, capítulo 2, el verso 9. Y dice así: escucha bien, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Analiza profundamente esto. Si Dios hubiera aceptado las frutas y el sudor de Caín, Dios habría validado el orgullo humano. Si la justicia propia pudiera comprar la aceptación divina, Caín tendría el derecho legal a jactarse en la presencia de Dios diciendo: yo estoy aquí por el fruto de mis manos, por el fruto de mi esfuerzo. Pero Dios comparte su reino, mas jamás va a compartir su gloria. La sentencia de Dios en Génesis 4 es un decreto eterno. El esfuerzo humano queda descalificado. El proceso del proceso legal de salvación. Dios dejó el altar de Caín en silencio para proteger la exclusividad y la suficiencia de la sangre. Dios no permite que el sudor del hombre contamine el plano legal de la justificación. O eres justificado por la sangre del sustituto,
o eres condenado bajo el peso de tu propia justicia. El mazo ha caído y el veredicto ha sido irrevocable. Ahora me gustaría que viéramos cómo el Nuevo Testamento ratifica este contraste espiritual. Habiendo escuchado la sentencia absolutoria sobre Caín, sobre Abel y el rechazo legal sobre Caín, el Nuevo Testamento levanta un estrado de testigos inspirados por el Espíritu Santo para establecer un contraste espiritual. Los apóstoles no ven esto, pasaje de Génesis 4, como una vieja historia del pasado, sino como los únicos dos rieles espirituales por los que camina toda la humanidad. Analicemos los dos expedientes que la Escritura nos abre. Primeramente, el esfuerzo humano y las obras. El Nuevo Testamento le pone un nombre aterrador a este sistema. Me gustaría que me acompañaras, libro de Judas y el verso 11. Judas, verso 11. Y dice así: Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron codiciosamente en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Y quiero que noten aquí en la primera parte de este pasaje que dice: Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Es el atrevimiento legal de pretender que el sudor de un hombre caído puede pagar la fianza de su pecado. El apóstol Juan va aún todavía más profundo. Me gustaría que fueras conmigo ahora a Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 12. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Y dice así la palabra del Señor: No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Presta atención a esto, porque la Biblia dice que las obras de Caín eran malas, pero ¿por qué? Si lo que trajo al altar fueron hermosos frutos de la tierra, fruto de su trabajo honrado, eran malas porque eran obras de su propia justicia. Ante un Dios tres veces santo, presentarse confiando en tus propios méritos es un acto de rebelión legal. Es llamarle al juez mentiroso e intentar anular el estándar de su santidad. Y ahora veamos la voz de la fe. En un contraste glorioso, el autor de Hebreos 11:4 hace pasar al estrado al segundo testigo. Me gustaría que me acompañaras a Hebreos capítulo 11 y el verso 4. Hebreos 11:4 y dice así: Por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual obtuvo testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus dones, y por ella, él estando muerto, aún habla. Esto es increíble. Nota el orden legal del texto de Hebreos. Abel no ofreció por ser justo. Abel alcanzó el testimonio de que era justo debido a la excelencia legal de su sacrificio. La fe de Abel no fue un sentimiento abstracto, fue una acción legal concreta. Su fe lo llevó a apoyarse exclusivamente en la sangre de un sustituto inocente. El altar de Caín quedó en un silencio eterno y maldito, pero el altar de Abel, a través del testimonio de la sangre, sigue hablando en el tribunal del cielo al día de hoy. El camino de Caín grita: mira lo que yo hice, y fue rechazado. La voz de la fe grita: mira lo que el Cordero hizo en mi lugar, y fue aceptado. Pasemos ahora a la parte para conectar esta figura con la realidad de nuestra redención.
Habiendo establecido el veredicto en los altares históricos y el testimonio de los apóstoles, llegamos al punto de transición más glorioso de nuestro estudio, sombra versus realidad. Y vamos a verlo a través del lente de Hebreos capítulo 12. Me gustaría que me acompañaras a Hebreos capítulo 12, versos 24 y 25. Hebreos capítulo 12, versos 24 y 25. Y dice así: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la rociadura que habla cosas mejores que la de Abel. Mirad que no recuséis al que habla, porque así aquellos no escaparon que recursaron al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde el cielo. Como siempre enfatizamos, el Antiguo Testamento es el plano legal o sombra de lo que el Nuevo Testamento nos muestra como el edificio construido o la realidad. En Génesis 4 nos deja un eco, pero en Hebreos 12 nos lleva a escuchar la voz definitiva en el tribunal del cielo. Miren el contraste milimétrico que el autor bíblico nos presenta en el versículo 24. Dice, verso 24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la rociadura que habla cosas mejores que la de Abel. El texto nos recuerda que cuando Abel fue asesinado, su sangre cayó a la tierra. Y Dios mismo le dijo a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cuál era el clamor de la sangre de Abel? Era un clamor legal por justicia y venganza. La sangre de Abel demandaba el castigo del culpable. Exigía que se ejecutara la ley contra el homicida. Es una sangre que acusa, que expone el pecado y deja al descubierto la maldad humana. Si tú te quedas bajo el sistema de la sombra, lo único que la justicia puede reclamar para ti es tu sentencia. Sin embargo, la sangre de Jesús, que nos menciona el escritor de Hebreos, da un vuelco absoluto y nos dice que nosotros nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre esparcida que habla mejor que la de Abel. Escuchen bien las frecuencias jurídicas de este pasaje. La sangre de Abel clama desde el suelo pidiendo el castigo del culpable, pero la sangre de Jesús no clama desde la tierra, habla desde el mismísimo lugar santo en el cielo, directamente del estrado del juez. Y mientras la sangre de Abel exige justicia, la sangre de Cristo ofrece perdón, paz y justificación eterna. Cuando el Padre mira la sangre de su Hijo esparcida en el propiciatorio celestial, el dictamen para ti y para mí ya no es de condenación. La sangre de Jesús habla mejor porque no exige tu muerte. Declara que la muerte del sustituto ya pagó tu fianza en su totalidad. La sangre de Abel cerró un caso con una sentencia de exilio. La sangre de Jesús cierra tu caso con un veredicto de absoluta libertad y adopción legal. ¿Ves la perfección del diseño divino? Lo que Abel vislumbró en la sombra a través de un pequeño cordero, Jesús lo perfeccionó en la realidad, entregándose como el cordero definitivo. El caso está cerrado en el plano legal. Llegamos a la estación final de nuestra hoja de ruta, el lugar donde el plano legal se encuentra con su cumplimiento eterno, la obra terminada de Cristo, bajo la estricta declaración del apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, y el versos del 1 al 4. Me gustaría que me acompañaras a Primera de Corintios, capítulo 15, y el versos del 1 al 4. Y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados
según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Estimados, el tribunal de Dios no dejó el caso abierto. Todo lo que vimos reflejado en los altares de Génesis, todo el peso de la ley y de la justicia divina, converge en un evento histórico y definitivo. Pablo escribe a los Corintios para recordarles el diseño legal del Evangelio, en el cual estamos firmes, y nos abre el expediente de la sustitución a través de estos puntos inquebrantables. Primero, ¿cómo murió Cristo? El Evangelio no es una filosofía moral, es un hecho legal de sangre. El Hijo de Dios no murió por un accidente y como un mártir indefenso. Murió colgado en una cruz de maldición, derramando su sangre y absorbiendo en su propio cuerpo el fuego de la justicia divina que debió habernos consumido a nosotros. El juez supremo ejecutó la sentencia sobre el sustituto perfecto. Punto número 2. ¿Por qué murió Cristo? Aquí Pablo nos da la cláusula penal definitiva. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Recuerden que el pecado, cuando estábamos hablando en Génesis, dijimos que era como un cobrador de deudas que estaba acechando a la puerta de Caín. En la cruz, la realidad, Jesucristo tomó nuestra deuda, se paró frente a ese acreedor y pagó hasta el último centavo con su propia sangre. Y eso es lo que nos da el perdón de los pecados. El punto número 3 fue sepultado. Esta es la certificación del deceso legal. La tumba sellada dio testimonio de que la plenitud de la ley había sido totalmente ejecutada. La deuda quedó saldada bajo la tierra. Punto número 4. Y resucitó al tercer día. Y aquí está la declaración de la absolución total. La resurrección es el recibo firmado por Dios como prueba jurídica de que el tribunal aceptó el sacrificio del cordero. Si la deuda no hubiera sido pagada por completo, la muerte hubiera retenido a Cristo. Pero al levantarse de entre los muertos al tercer día, el juez del universo declaró que el pago fue hecho en su totalidad. Y por último, según las escrituras. Como hemos visto en las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos mencionan Levítico 17:11 y en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo murió en la cruz derramando su sangre para perdonar nuestros pecados. Aquí se divide la historia de tu alma. La religión de Caín te sigue exigiendo que regreses al campo a sudar, a esforzarte, a intentar comprar tu salvación con tus buenas intenciones y tus trapos de inmundicia. Pero el Evangelio de Jesucristo te dice que ya no hay nada que agregar, porque la obra ya está terminada. Tú no te salvas por lo que tú haces por Dios. Tú te salvas por lo que el sustituto ya hizo por ti en la cruz. Cuando te apoyas por la fe en la sangre esparcida de Cristo Jesús, el tribunal del universo te extiende un veredicto de 0% mérito propio y 100% gracia divina. Ya no hay deuda pendiente. Ya no hay un cobrador a la puerta. Al igual que Abel, somos declarados legalmente justos, no por el sudor de nuestra frente, sino por el testimonio de la sangre que habla mejor desde el cielo. La gloria ha sido y será para siempre exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al final del veredicto y la corte celestial hoy te traslada la pregunta definitiva a ti que estás viendo este video. Después de analizar la evidencia, de ver el silencio sepulcral del primer altar y el fuego aprobatorio sobre el segundo, la pregunta que define tu eternidad es una sola. ¿En qué altar está descansando tu fe el día de hoy? Mira con atención la pantalla, porque solo existen dos opciones. Al lado izquierdo
está el altar del esfuerzo humano y las obras. Tal vez sin darte cuenta has estado viviendo bajo el sistema de Caín. Has estado confiando en que tu buena conducta, tus sacrificios personales o el sudor de tu religión o de tu moralidad van a convencer al juez de que eres digno. Pero déjame recordarte el dictamen legal de Efesios capítulo 2 versos 8 al 9. Me gustaría que me acompañaras una vez más a Efesios capítulo 2 versos del 8 al 9. Y dice así tu palabra. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tu fe descansa en lo que tú haces, estás operando bajo un fundamento nulo. Tu altar está frío y el colaborador del pecado sigue esperando a tu puerta. Pero tú puedes elegir el lugar de la absoluta seguridad legal, donde tu fe no descansa en tu propio sudor, sino en el valor infinito de la sangre de Cristo. Me gustaría que me acompañaras al libro de Romanos, capítulo 3, verso 25. Y vamos a ver los decretos de absolución que el Nuevo Testamento nos firma el día de hoy. Romanos, capítulo 3, verso 25, dice así. Al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. Propiciación quiere decir sustituto. Por la fe en su sangre. Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por último, Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7. Y dice así, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión o perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Romanos 3:25 nos dice que Dios puso a Jesús como un sustituto para tener fe en su sangre. Romanos 5:9 declara que mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y se sella en Efesios 1:7, en este pasaje, que dice que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si hoy dejas de presentarte ante Dios con las manos llenas de tus propios logros y decides arrodillarte detrás del Cordero Perfecto, el juez del universo te declara libre de cargos en este mismo instante. Tu fianza es pagada, el fuego de la justicia ya consumió al sustituto en la cruz. Para ti solo queda paz, aceptación y gracia eterna. No intentes llevarles más frutos de una tierra maldita a un Dios santo. Deja de sudar en el altar de la religión y descansa hoy mismo en la obra terminada de Jesús. Pon tu fe de una vez por todas en la sangre del sustituto. Si este desglose legal y espiritual de Génesis 4 ha traído claridad a tu vida, y si tu fe hoy ha encontrado un descanso absoluto bajo la cobertura de la sangre del sustituto, te invito a que no te quedes solo con esta verdad. Apoya este proyecto haciendo algo muy sencillo. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Al hacerlo, le estás diciendo al algoritmo de esta plataforma que el contenido bíblico profundo y serio y centrado en el Evangelio de la Gracia merece ser impulsado y llevado a miles de personas más que siguen atrapadas en el sudor y en el cansancio de la religión. Ayúdanos a expandir el mensaje compartiendo este video con algún amigo, con algún familiar o con alguna persona que necesite entender hoy mismo que su deuda ya fue pagada en la cruz. Déjanos tus comentarios aquí abajo. ¿Qué fue lo que más te impactó de este choque teológico entre Caín y Abel? Te prometo que los leeré a todos. De mi parte, no me queda más que darte las gracias por quedarte hasta el final de este análisis. Recuerda caminar firme, descansar en la obra terminada y aferrarte a lo que verdaderamente sostiene nuestra vida.
Esto es Truth and Promises. Les saludó Eddie. Nos vemos en el próximo Digitigio Teológico. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hasta la próxima.